riesgo de psicogeriatría, considerando la importancia del diagnóstico temprano y diferencial de los trastornos neurocognitivos, nos parece muy importante conversar respecto a las formas tempranas del trastorno neurocognitivo. Esto con el objetivo de reconocer las características y o estrategias a considerar para diferenciar clínica y oportunamente los tipos más comunes del trastorno neurocognitivo. Y en primer lugar vamos a iniciar con unas palabras de la doctora Margarita Murghieri, en su calidad de coordinadora alterna de RIESLAC, quien nos hablará un poco respecto a la iniciativa que tiene esta red. La doctora Margarita nos acompaña desde Argentina. Ella es médico geriatra con un grado de doctor en medicina. Es secretaria académica de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud de la Universidad de Morón, Argentina. Actualmente profesora titular consulto de geriatría y gerontología de la Universidad de Morón. Ella es expresidenta de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría y actualmente miembro del Tribunal de Ética desde la gestión del 2024 al 2030. Y como mencioné, es coordinadora alterna de RIESLAC. Así que cedo la palabra y adelante, Margarita. Bueno, muchas gracias. Buenas noches aquí. Bueno, les cuento brevemente, para el que no conoce, qué es esto de la RIESLAC. Es la Red Interuniversitaria de Envejecimiento Saludable de Latinoamérica y el Caribe. Pertenece al área de educación del COMBLAT, Comité Latinoamericano, que pertenece a su vez a la IAGG, es decir, a la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría. El presidente del COMBLAT actualmente es Robinson Cuadros, de Colombia, y el presidente de la IAGG es Ricardo Jáuregui, de Argentina. La RIESLAC tiene un área de geriatría que coordina el doctor Diego Chavarro y un área de gerontología que coordina el doctor Rafael Pizarro. Además tenemos encargados interáreas donde tenemos distintas áreas según el interés de cada uno, de investigación, de formación de capital humano avanzado, redes, vinculación con el medio, que es lo que en muchos países llamamos extensión, políticas públicas e internacionalización. En este momento tenemos aproximadamente 209 integrantes de 18 países de 111 universidades. Así que bueno, los invitamos, además de participar en estos webinars, a asociarse y asociar a otras personas que quieran participar en la RIESLAC. Cuantos más seamos, más fructífera va a ser esta red. Les presento ahora a la doctora Beatriz Marcela Marmesa, que es la que les habló antes de mi presentación, y les quiero decir que ella va a coordinar justamente esta mesa. Ella es médico con especialidad en geriatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada de maestría en docencia e investigación en salud de la Universidad Mayor de San Marcos. Es Senior Fellow del Global Brain Health Institute, efectuado en el Memory and Aging Center de la Universidad de California en San Francisco, miembro de la Asociación Alzheimer Internacional, y también es egresada de la Academia Latinoamericana del Adulto Mayor, ALMA, expresidente de la Sociedad Peruana de Geriatría. Bueno, los dejo con ella para que presente a los disertantes. Buenas noches. Margarita. Bueno, en la agenda original de la jornada de hoy teníamos como primer tema los signos tempranos del deterioro cognitivo leve en enfermedad de Alzheimer. Lamentablemente este tema va a quedar pospuesto por motivos de fuerza mayor de la expositora, pero queda el compromiso nuestro y también de la expositora para desarrollar el tema en siguientes oportunidades. Así que vamos a continuar con el no menos interesante tema denominado Primeros síntomas de la demencia por cuerpos de Levy. Y para mí realmente es un honor contar con la participación desde Noruega y reconocemos públicamente el compromiso y el esfuerzo del doctor Miguel Germán Borda por hacer un sacrificio y acompañarnos a pesar de la diferencia horaria en este evento. Y realmente es un lujo tenerlo como expositor porque el doctor Miguel Germán Borda es médico especialista en geriatría
y además con grado de doctor en medicina por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Es máster en trastornos del movimiento por la Universidad de Murcia, España, con un doctorado en salud y medicina por la Universidad de Stavanger, Noruega. Actualmente él es investigador postdoctoral y geriatra del Hospital Universitario de Stavanger, autor principal de numerosas publicaciones y, sin exagerar, son más de 500, y científico con numerosos premios de mejor investigador, siendo el último premio recibido el premio Helsebest, recibido hace no más de un mes y otorgado por en Noruega. Así que es un lujo de expositor y lo dejo con ustedes. Adelante, doctor. Muchas gracias, Beatriz, por tan buena introducción. Para mí es un lujo estar acá y poder compartir este tema con todos ustedes. La verdad que es un tema que me apasiona mucho y es muy importante que todos nos familiaricemos con él. Pues yo les voy a hablar del diagnóstico de la demencia por corpus de Lewy y especialmente en los primeros síntomas de esta importante enfermedad. Como vemos acá, esto es lo que estamos evidenciando en los últimos años, en los últimos periodos de nuestra humanidad, y es cómo la tasa de nacimientos ha disminuido radicalmente y asimismo, gracias a los avances de la medicina y nuestra sociedad, la tasa de mortalidad, lo que ha hecho que la población y especialmente la población adulta mayor incremente. Pero esta gráfica es la que nos muestran. Atrás de estas líneas que nosotros vemos hay una línea que preocupa más y que nos llama a los prestadores de salud como nosotros a tomar acción. Y esta es la que, acompañado de este crecimiento poblacional, hay un crecimiento de las enfermedades crónicas, especialmente de aquellas que se asocian directamente con la edad y en especial es la demencia. Entre las demencias tenemos pues muchos tipos de demencia, entre ellas las neurodegenerativas. Como bien sabemos, la principal causa de demencia neurodegenerativa es la enfermedad de Alzheimer, pero la segunda causa en frecuencia a nivel mundial es la demencia por cuerpos de Lewy. No sé si ustedes en la práctica han visto muchas de ellas. Yo en mi práctica en Colombia, la verdad, no vi muchas. Y esto me llamaba mucho la atención y les llama mucho la atención a mis colegas ahora que estamos trabajando en el tema. ¿Por qué la frecuencia de demencia por cuerpos de Lewy en Latinoamérica es tan baja? Si toda la ciencia a nivel del mundo nos dice que es la segunda neurodegenerativa en frecuencia. Pues bueno, esta enfermedad nos representa muchos desafíos. Entre ellos, la principal causa de que nosotros no la veamos es porque es subdiagnosticada. No es una enfermedad que pensemos como primera opción. Al ser subdiagnosticada, es subtratada y a su vez poco investigada. Cuando hacemos el ejercicio de buscar sobre demencia por cuerpos de Lewy y estudios que traten demencia por cuerpos de Lewy, encontramos que hay un número muy bajo cuando lo comparamos con enfermedad de Parkinson y enfermedad de Alzheimer, como vemos acá en la diapositiva. Un segundo, pongo el puntero. Ya, como vemos acá en la diapositiva. Adicionalmente, de que no la estamos identificando, no hay terapias autorizadas para su tratamiento. Vemos que las terapias disponibles o las terapias que usamos actualmente para esta enfermedad son extrapoladas de otras condiciones como son de la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, y el equilibrio entre hacer el mal y hacer el bien en esta enfermedad es bastante delgado. Como vemos en esta tabla, los antipsicóticos son en especial importancia cuando hablamos de demencia por cuerpos de Lewy, porque incluso un parámetro que nos ayuda a hacer el diagnóstico es que las personas generen hipersensibilidad ante los antipsicóticos, pues tienen
una tasa de efectos secundarios muy altas a los antipsicóticos. Igual pasa con antiparkinsonianos que nos generan alucinaciones, psicosis, delirium, y los inhibidores de aconinesterasa que nos dan bradicardia, ortostatismo, entre otros. Así bien, esto es lo que nosotros vemos en la práctica clínica. Muchas veces tenemos una demencia por cuerpos de Lewy al frente, pero al no pensar en ellas nos vamos por los diagnósticos que más nos familiarizamos o más estamos cómodos diagnosticando, como son el Alzheimer, el Parkinson, la demencia por vascular, y en casos que incluso son más comunes, sobre todo en cuidado primario, el hecho de que decimos que esos cambios son normales para la edad. Así, cuando diagnosticamos demencia por cuerpos de Lewy, usualmente tenemos que diferenciarla de tres condiciones principales, y también se confunde con tres condiciones principales, que son el Alzheimer, sobre todo en estadios muy tempranos cuando aparece simplemente la demencia y las alteraciones motoras no son tan evidentes, la enfermedad de Parkinson, especialmente cuando ya hay parkinsonismo marcado, y la demencia vascular cuando se presentan múltiples síntomas que son típicos de la enfermedad Lewy, que vemos alteraciones del comportamiento, alteraciones motoras, alteraciones no motoras y alteraciones cognitivas que nos hacen pensar un daño más general que es compatible más con una demencia vascular. Cuando hablamos de una demencia con cuerpos de Lewy, ah, en este grupo se pertenecen dos entidades. La demencia por cuerpos de Lewy, que en inglés es DLB, y la demencia por enfermedad de Parkinson. Esta diferenciación es importante, pero todo esto se agrupan en las demencias que tienen cuerpos de Lewy, que son las aglomeraciones de alfa-sinucleína. Así, para poder diferenciar la enfermedad por cuerpos de Lewy y diagnosticarla, se han publicado en el 2017 los últimos criterios diagnósticos. Y en estos realmente son muy concretos, y los invito a que revisen este artículo del 2017 en el cual dan la pauta específica de cómo se hace el diagnóstico, cuáles son los criterios, pero ya que vamos a hablar de síntomas iniciales y de qué debemos identificar particularmente para hacer un diagnóstico oportuno, yo quiero resaltar estas condiciones. Primero, evidentemente, el paciente tiene que tener demencia, pero hay características fundamentales que nos pueden hacer pensar que el paciente que nosotros nos estamos enfrentando puede tener demencia por cuerpos de Lewy, y son cosas que siempre debemos tener en la mente. Uno, tiene alucinaciones visuales. Dos, tiene parkinsonismo o síntomas motores. Tiene trastornos del sueño REM. Esto es algo que siempre hay que preguntar. Y adicionalmente, si tiene fluctuaciones cognitivas. Estas fluctuaciones se pueden ver en cambios atencionales durante el día, cambios en tipo de memoria, en su desarrollo cognitivo, que puede variar entre días, semanas, y son cosas que hay que preguntar. Ya tenemos otros síntomas que son los que apoyan el diagnóstico, y los biomarcadores que también nos pueden ayudar. Y a la hora de diferenciarlo entre la demencia por cuerpos de Lewy y la demencia por Parkinson, tenemos la regla del año. Si la demencia ocurre antes o simultáneamente con el parkinsonismo, es demencia por cuerpos de Lewy. Si la demencia se presenta en el contexto de enfermedad de Parkinson, es decir, más de un año entre el inicio del parkinsonismo y la demencia, podemos decir que es una demencia por Parkinson. Hacer esta diferenciación y diagnosticar de forma temprana la enfermedad por cuerpos de Lewy es bastante importante. ¿Por qué? Porque la demencia por cuerpos de Lewy tiene un mucho peor pronóstico. Por ende, nosotros tenemos que empezar intervenciones tempranas, y intervenciones que sean enfocadas al manejo que nosotros damos en geriatría. Y más adelante voy a hablar de eso. ¿Por qué? Acá nosotros vemos cómo la mortalidad en personas con demencia por cuerpos de Lewy es mucho mayor comparado con las personas con Alzheimer. Adicionalmente, el estrés que tienen los cuidadores de personas con demencia por cuerpos de Lewy comparado con personas con Alzheimer es mucho mayor, así como lo es los costos relacionados a la salud. Acá vemos cómo
en general, en todo el tipo, en todas las demencias que se estudiaron en este estudio, los costos aumentan cada año. Pero si vemos la línea negra, la línea más oscura, son los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy y la línea blanca son los pacientes con Alzheimer. La diferencia en los costos es significativamente mayor en todos los años, desde el diagnóstico hasta esta gráfica se muestra hasta el tercer año en los pacientes por demencia con cuerpos de Lewy. Esto puede ser explicado por muchos factores y uno de ellos lo mostramos en este estudio en el cual evidenciamos que los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy, en este estudio se agruparon tanto Parkinson como demencia por cuerpos de Lewy, el deterioro funcional es mucho mayor, significativamente mayor comparado con los pacientes con Alzheimer. Este es un seguimiento que hicimos durante 5 años en pacientes desde el diagnóstico de la demencia hasta 5 años después. Y no solo se vio que los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy se deterioran más rápidamente a nivel funcional, pero también cuando se diagnostican casi 4 de cada 10 pacientes que se diagnostican con Lewy tienen fragilidad al diagnóstico. Y esta fragilidad es mucho más frecuente que en los pacientes con Alzheimer. Si vemos acá, los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy al diagnóstico, 37% tenían fragilidad, mientras que Alzheimer, 20% tenían fragilidad. Y el riesgo general era 2.5 veces mayor de tener fragilidad al diagnóstico si se tenía por demencia por cuerpos de Lewy. Adicionalmente vimos que aquellos pacientes con demencia por cuerpos de Lewy tienen mayor carga de medicamentos al seguimiento de la enfermedad. Esto también es un seguimiento de 5 años. Y acá vemos la cantidad de medicamentos en Lewy versus la cantidad de medicamentos en Alzheimer. Si vemos, la diferencia es bastante grande entre la cantidad de medicamentos que consume un paciente con demencia por cuerpos de Lewy versus Alzheimer. Y este número de medicamentos está directamente asociado con la pérdida funcional. Es decir, entre más medicamentos yo añado, más rápido se deteriora funcionalmente la persona. Así que esto es para decir, el diagnóstico temprano sí es importante y no solo el diagnóstico temprano, sino un diagnóstico que sea certero y, y que podamos realmente identificar la demencia por cuerpos de Lewy cuando es demencia por cuerpos de Lewy y no confundirla con enfermedad de Alzheimer, enfermedad vascular, enfermedad de Parkinson, si bien por desconocimiento o por simplemente por no pensar en ella porque el hecho de identificarla adecuadamente nos mejora el pronóstico. Así que para identificarla de forma temprana, nosotros, además de pensar en los síntomas que ya les comenté, recientemente han salido publicaciones de cuáles son las características prodrómicas que yo puedo ver en un paciente con demencia por cuerpos de Lewy. Y ya salieron los criterios de DSL para demencia por cuerpos de Lewy y realmente se resumen en estos, pero principalmente eh, quiero resaltar que es los trastornos de sueño REM, los síntomas motores y las alucinaciones principalmente han mostrado que tienen la mayor sensibilidad diagnóstica a la hora de identificar un DLB a nivel prodrómico, además de otros síntomas como son la depresión, la tendencia a tener deliriums, la hiposmia y la disfunción autonómica primaria. Acá están los criterios, el artículo con los criterios que se publicó en el 2020 para el diagnóstico prodrómico, la demencia por cuerpos de Lewy, y las nuevas evidencias de la validez de los criterios de DSL prodrómicos nos muestran en este estudio que se estudiaron más de 46.000 pacientes en los cuales se identificaron antes de ser diagnosticados con demencia en fases prodrómicas y se hizo un seguimiento hasta su muerte y hacia su autopsia. De los pacientes que se siguieron, 501 de los que murieron tenían Alzheimer y 111 de los que murieron tenían demencia por cuerpos de Lewy. Si vemos, la diferencia no es tan grande como lo que les mencionaba en la diferencia que nosotros vemos en el diagnóstico en Latinoamérica. Acá obviamente es mayor en Alzheimer, pero no es tan mayor la proporción para los pacientes que acá en Latinoamérica no vemos.
Pero lo que llama la atención de este estudio es que aquellos pacientes con demencia por cuerpos de Lewy presentaban predominantemente mayor déficit de atención, las alucinaciones visuales eran 12 veces más prevalentes, claramente, en los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy, los trastornos de conducta del sueño eran mucho más frecuentes, 23% contra 4%, la fluctuación en la cognición también era mayor y los síntomas motores también eran mayores. Además, la depresión y la apatía era 1,7 veces mayor en los DLBs contra los de enfermedad de Alzheimer. Como lo mencionaba, cuando hay dudas diagnósticas, pues tenemos biomarcadores que realmente nos ayudan bastante para diagnosticar la demencia por cuerpos de Lewy. Si bien tenemos herramientas como son el SPECT y el PET, que nos mira el hipometabolismo en hipoactividad en ciertas regiones, tenemos la gamografía miocárdica, la polisomnografía, la resonancia magnética, que lo que nos va a ayudar es diferenciar si hay atrofia hipocampal, que nos puede guiar más hacia un diagnóstico de Alzheimer, eh, o no hay atrofia hipocampal, que nos puede guiar más a un diagnóstico de demencia por cuerpos de Lewy, y las pruebas de líquido cefalorraquídeo. En Latinoamérica, la verdad, tenemos acceso muy limitado, y hablo desde Colombia. Por ejemplo, en Bogotá tenemos solo un centro en el que tiene acceso a SPECT, así que los diagnósticos más que todo lo estamos haciendo desde el punto de vista clínico. Y a raíz de esto empezamos a trabajar muy cerca al Consorcio Europeo de Demencia por Cuerpos de Lewy. Si ven acá este mapa, este es un consorcio que reúne datos de pacientes con demencia por cuerpos de Lewy de toda Europa. Posteriormente se expandió a Asia. Y cuando empezamos a trabajar con ellos, empezamos reclutamientos en Colombia, en 3 centros principalmente, en Bogotá, en Cali y en Medellín. Ahora, nuestro centro más fuerte es en la Javeriana, en Bogotá, y la idea es extenderlo al estudio de toda Latinoamérica. En este estudio DLB, el European DLB, se han publicado múltiples estudios con datos cooperativos de toda Europa, pero una de las últimas publicaciones, y la que más me gusta de todas, es esta, en la cual proponemos el estudio de demencia por cuerpos de Lewy en Colombia. Y acá fue la publicación del protocolo y cómo lo estamos haciendo particularmente en la Universidad Javeriana y en el Hospital San Ignacio. Pero la idea es no quedarse en Colombia, sino expandir a Latinoamérica. Como primer ejercicio, nosotros hicimos inicialmente queríamos hacer una revisión sistemática, pero dado la escasez de artículos que nosotros encontramos, terminamos una scoping review en la que en los resultados principales encontramos esto que les estoy mostrando acá. Como vemos, históricamente, este es el número total de artículos que incluyen pacientes con demencia por cuerpos de Lewy en toda Latinoamérica. Si vemos, Brasil lidera rotundamente, 52 publicaciones tienen. Igual, sigue siendo muy bajo para toda la historia de publicaciones de este diagnóstico, siguiendo Argentina, Perú, México, Cuba, Colombia y Chile. Llama la atención que en toda la historia, eh, las publicaciones son mucho menores a un año de publicaciones de demencia por cuerpos de Lewy solo en Estados Unidos. Después de hacer esto, pues nosotros identificamos claras brechas, pero también oportunidades. Las brechas son que pues falta información en la región, tenemos escaso conocimiento sobre la enfermedad a pesar de su alta frecuencia, hay dificultad para reclutar a los pacientes y la investigación es muy heterogénea. Además, hay una distinción poco clara y hay bastante confusión entre el espectro de las demencias por cuerpos de Lewy, la diferenciación entre la demencia por cuerpos de Lewy y la demencia por Parkinson, y la disponibilidad limitada o nula de ensayos clínicos en la región, y el subdiagnóstico que limita la estimación de una real prevalencia de demencia por cuerpos de Lewy. Actualmente, en Colombia estamos reclutando activamente pacientes con demencia por cuerpos de Lewy y expandiendo la idea a varias regiones de Latinoamérica, buscando financiación también que nos ayude
a hacer este proceso más sistemático y más rápido. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Nosotros estamos creando bases de datos sólidas con recolección de diferentes tipos de biomarcadores y con el objetivo de la futura inclusión de ensayos clínicos en la región. Aquí vuelvo a lo que les mencionaba inicialmente. La demencia por cuerpo, no, yo sé que ahora debía hablar de diagnóstico, pero no me puedo ir sin hablar del manejo, porque la diferencia del diagnóstico, del manejo inicial de la demencia por cuerpos de Lewy y el Alzheimer es que la demencia por cuerpos de Lewy tiene componentes más que requieren un manejo más multidisciplinario desde el inicio. ¿Por qué? Porque tenemos síntomas no motores, síntomas motores, síntomas cognitivos y síntomas neuropsiquiátricos que hacen que el abordaje requiera la presencia de alguien que tenga una visión más holística del paciente y eso somos los médicos geriatras. El manejo del paciente con demencia por cuerpos de Lewy maneja muchos desafíos dado por esto que les estoy explicando y la medicación adicionalmente genera alto riesgo de efectos secundarios que también son habilidades que un geriatra maneja y por tanto los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy se benefician de este tipo de abordaje. Este es un artículo de los primeros artículos que publicamos con el doctor Chavarro, el doctor Carlos Cano, en el que precisamente hablábamos de este importante punto. Para el tratamiento farmacológico de demencia por cuerpos de Lewy, como mencionaba inicialmente, no tenemos ningún tratamiento aprobado directamente, pero se sabe que eh, hay algunos medicamentos que pueden ser beneficiosos y que se recomiendan, que los resumo en esta tabla, que si quieren se las puedo compartir. Pero también hay ensayos clínicos que están tratando de modificar la enfermedad. A la fecha se han estudiado 25 tipos diferentes de medicamentos en 40 ensayos clínicos y más de, ma- casi todos han fallado, solo quedan 9 disponibles. En curso tenemos 3 que en el ANIT, que es un ensayo subclínico sobre Ambroxol, que se está intentando ver si puede modificar la enfermedad, redireccionando el Ambroxol, que es un medicamento usado previamente para otra cosa. Este lo estamos haciendo en Noruega, en el cual yo soy el monitor médico de ese estudio, y 2 más, que uno es con memantina y el otro con este medicamento. Y ya con eso quiero cerrar y darles muchas gracias por su atención y una invitación a que si quieren unirse a la red latinoamericana de demencia por cuerpos de Lewy, muy bienvenidos y son bienvenidos a contactarme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante su exposición y realmente la invitación bastante interesante. Realmente el tema es que no la reconocemos o no la diferenciamos, pero no creo que no exista, ¿no? Ese tipo de demencias en Latinoamérica. Exactamente. Bueno, seguimos con otro interesante y vigente tema de trastornos neurocognitivos, que es el deterioro cognitivo leve en la demencia vascular. Y para mí es un gusto enorme presentar a otra excelente profesional y compatriota. La autora es peruana, ya que también agradecemos el esfuerzo por conectarse a pesar de la diferencia horaria. Ella se conecta desde Barcelona, España. La doctora Liliana Virginia Vargas Rodríguez es una médico geriatra con un posgrado universitario por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella actualmente es geriatra asistente en la Fundación EIS, ¿no? Es decir, el Instituto Catalán de Neurociencias Aplicadas en esta ciudad, Barcelona, España. Tiene un máster en atención paliativa a personas con enfermedades avanzadas de la Universidad Central de Cataluña, máster en psicobiología y neurociencia cognitiva de la Universidad Autónoma de Barcelona. También es autora y coautora de numerosas publicaciones científicas en el área de neurociencias y de geriatría. Actualmente es secretaria del Grupo de Demencias de la Sociedad Catalana de Geriatría, miembro de la Sociedad Peruana de Geriatría y de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. También un gusto enorme, un honor contar con su presencia, Liliana. Adelante. Bueno, buenas noches aquí y buenos días allá. O ya me perdí. Bueno, le agradezco mucho la invitación a la doctora Marcela y a todos, bueno, y a todos vosotros. Es la primera vez que pongo para vosotros y espero que me tengan paciencia. Bueno,
El tema me pareció súper interesante, dado que es una cosa que yo soy básicamente clínica, ¿vale? Con lo cual lo veo casi todos los días. Está tanto lo que conversó el compañero, el doctor Borda, el grupo es más, Fundación es parte del European Consortium de Lewy Body Disease. Y hablar sobre demencia vascular y sobre prevención y formas tempranas de diagnóstico es, creo, uno de los objetivos principales que tenemos todas las unidades de memoria. Entonces, para comenzar, haremos un índice muy sencillo para definir patología cerebrovascular, etiología, los tipos, un pequeño repaso sobre lo que es deterioro cognitivo, el diagnóstico, y me centraré sobre todo en lo que es la parte de prevención, de factores de riesgo y el diagnóstico y el diagnóstico precoz, digamos, ¿vale? Aquí están los subtipos y los factores de riesgo, que Viviana, es lo que vamos a... no se está viendo tu presentación, por favor. Ah, no. Ay, No. perdón. A ver, sí. Perdón, a ver. Ahora, a ver, si le he dado yo muy pronto. Aquí. Ya, ahora sí, ábrela nada más y ya estamos. Sí, vale, listo, perdonen, ¿ah? Bueno, Amplíala, por estábamos favor. hablando, sí, ahora estábamos hablando un poco del índice de la exposición y finalmente hablando de los factores de riesgo. Bueno, hablando de la definición de la patología cerebrovascular, podemos comentar que es cualquier alteración transitoria o permanente de una o varias áreas del sistema nervioso central como consecuencia de un trastorno de la circulación cerebral. El término ictus se refiere a la presentación aguda de la enfermedad cerebrovascular. Representa el 70% de los ingresos hospitalarios dentro de lo que es España y es la segunda causa de muerte, la primera en mujeres. La primera causa es accidentes. Diferente de lo que es Latinoamérica, por supuesto. La primera causa de discapacidad adquirida y la segunda causa de demencia dentro del entorno. Como ya sabemos, la mayoría de los ictus se pueden prevenir con una adecuada prevención y la incidencia pues en 2035 habrá aumentado en un 35% en España. Los tipos, hablando un poco, bueno, ya todos lo conocemos, se dividen básicamente en dos, la patología isquémica y la patología hemorrágica. Hay un porcentaje muy pequeño que es de trombosis venosa central, pero la isquemia se refiere básicamente a la consecuencia de la oclusión de un vaso y puede tener manifestaciones transitorias, como es un ataque isquémico transitorio o un AIT, o permanente, lo que implica un daño neuronal irreversible. En el caso de la patología hemorrágica, que generalmente es una hemorragia cerebral, se debe a la pared de la rotura del vaso y da lugar a una colección hemática en el parénquima cerebral o en el espacio subaracnoideo. Aquí, esta es una gráfica que quería representar que realmente la definición de lo que es patología vascular, clásicamente intentamos referirla a que determinado tipo de patología se refiere a una epipatogenia diferente, o sea que las lesiones de pequeño vaso, la aterosclerosis, la arteriolosclerosis, el daño de la angiopatía amiloide, por ejemplo, intentamos localizar o encuadrar, digamos, una patología vascular con un determinado subtipo de demencia o deterioro cognitivo vascular. Realmente no es así. Generalmente coexisten muchos tipos de enfermedad cerebrovascular que contribuyen a los determinados tipos de patología. em, Intentamos hacerlo de una forma académica, circunscribir un determinado subtipo, un determinado predominio de afectación, tanto de arteriolas como de arterias grandes, pero realmente cuando haces los estudios respectivos y viéndolo inclusive en la práctica clínica, ves que coexisten varios tipos de enfermedades y varios subtipos de daño, y sobre ese tú decides el que prevalece más o el que produce más los síntomas cognitivos del paciente, los síntomas cognitivos o las consecuencias conductuales del paciente. Em, Como les decía, ¿no? Hay ciertos tipos específicos que muestran predilección por ciertas partes del árbol vascular, pero realmente en anatomía patológica existen varios tipos y pueden afectar de diferentes maneras. En cuanto a lo que es el deterioro cognitivo, bueno, ya sabemos que existe el envejecimiento normal y que tenemos varios estadios, ¿no? El preclínico, que se puede definir como ausencia de deterioro cognitivo o quejas subjetivas de memoria o declinar cognitivo subjetivo, que quiere decir que es la fase silenciosa, que tenemos un cerebro expuesto a cambios, pero sin síntomas medibles, que los individuos pueden notar cambios, pero no están detectables en los test estándar que disponemos actualmente. Y es un estadio en el cual el paciente sabe, pero el enfermo no, pero el doctor no lo sabe.
o sea, el paciente percibe algo, pero el doctor no lo puede diagnosticar. En el caso del MCI o de Mild Cognitive Impairment, que son deterioro cognitivo leve, ya son cambios cognitivos que afectan o que preocupan al individuo o a la familia, ya implican que además haya uno o más dominios cognitivos alterados significativamente, pero aún preserva actividades de la vida diaria. En el caso de la demencia, que tiene esos estadios, ya el deterioro cognitivo es más severo y sobre todo interfiere en actividades del día a día. Y, y la línea de tiempo pues, es en años y la idea es que se vea una progresión en declinar. El concepto de deterioro cognitivo involucra una pérdida o disminución en el rendimiento de por lo menos una de las siguientes de las funciones mentales superiores, que puede ser memoria, atención, concentración, orientación espacial y temporal, pensamiento abstracto, planificación, lenguaje, fluencia, juicio, razonamiento, cálculo, habilidad constructiva y aprendizaje, y supone una baja con respecto al funcionamiento previo de las habilidades y capacidades aprendidas. El concepto de deterioro cognitivo leve, a diferencia de la demencia, involucra un déficit de memoria que puede tener o no alteraciones de otras funciones mentales, pero que no afecta de manera importante el desempeño del paciente en su vida diaria, aunque este déficit leve puede evolucionar a demencia. La demencia está caracterizada por un deterioro cognitivo generalmente más difuso y persistente, y que también interfiere en las actividades laborales del individuo y social. El diagnóstico, tanto el diagnóstico cognitivo de origen vascular, tanto del deterioro cognitivo leve como la demencia vascular, tiene su origen finalmente en las lesiones vasculares. Los síntomas varían de acuerdo a la localización y la magnitud y el tamaño de las lesiones cerebrovasculares, así como la evolución y la progresión de la misma. Y para ello nos basamos en varias cosas. Una es la exploración física, los estudios de neuroimagen y el examen cognitivo y neuropsiquiátrico. Aquí quiero recalcar mucho que en lo que es la patología vascular, dado que tenemos que tener la evidencia de que tenemos una afectación, es necesario hacer básicamente clínica. Es una versión clínica bastante amplia, tomar una buena anamnesis, averiguar mucha historia clínica sobre lo que tiene factores de riesgo vascular. Es cierto que necesitamos una prueba de neuroimagen para confirmar efectivamente que eso se debe o sea, si no hay lesión, no hay afectación, ¿no? En cuanto al perfil vascular, pero también se requiere que haya una buena correlación clínico-radiológica. O sea, de nada vale que tenga una buena radiología si a la vez no se complementa con una buena historia clínica y un buen estudio, no solamente cognitivo, que sobre todo incluiría neuropsicología para estadios más precoces, y un estudio neuropsiquiátrico, porque muchos pacientes con deterioros cognitivos vasculares tienen afectación conductual que si no lo encontramos, perdón, si no lo preguntamos no lo encontramos. Entonces, yo realmente, a pesar de que es cierto que estamos bueno, ya lo explicaré después, estamos mucho en el estudio de biomarcadores y viendo maneras de detectar de una forma, sobre todo con el caso de las demencias degenerativas, en base a biomarcadores, realmente muchas veces, y en la clínica lo vemos, que es necesario tener una buena historia clínica, una buena neuropsicología y un buen estudio de neuroimagen para poder relacionar todo y poder encontrar realmente la causa o cuánta proporción tiene el daño cognitivo, el daño vascular impacte en la parte cognitiva o funcional o no. Existen numerosos criterios diagnósticos, entre los que destacan el NIDS-IRANC, pero se basan en criterios diagnósticos de Alzheimer. O sea, no pueden llevar a diagnósticos incorrectos por cuanto hay muchos criterios que se superponen. El término deterioro cognitivo de tipo vascular fue definido ya hace muchos años, pero incluye un amplio rango de déficit cognitivo debido a cualquier tipo de enfermedad cerebrovascular, desde el deterioro cognitivo leve a la demencia vascular. Según los autores, los sujetos con deterioro cognitivo de tipo vascular presentan un deterioro cognitivo específico que generalmente o clásicamente se encuentra en que la memoria suele estar preservada a diferencia del Alzheimer, y en cambio lo que es funciones ejecutivas están afectadas. Y para ello, claro, para detectar función ejecutiva alterada realmente requieres una evaluación neurológica amplia, generalmente. Los subtipos, como les decía, se basan en el deterioro cognitivo leve de tipo vascular, la demencia vascular, que tiene varios subtipos, la demencia postinfarto, la demencia multiinfarto, el infarto estratégico, la hemorragia intracerebral, la demencia vascular subcortical y la demencia mixta, en la cual coexisten Alzheimer y enfermedad cerebrovascular. Este es
la última clasificación, que es el del VICS, Vascular Impairment of Cognition Classification Consensus Study, que son los criterios para diagnosticar deterioro cognitivo vascular y demencia. Como ven, el grupo se divide en deterioro cognitivo leve de tipo vascular, con la misma afectación de un solo dominio cognitivo por lo menos, y afectación leve en la actividad de vida diaria. Y dentro de lo que es deterioro cognitivo mayor, pues está la demencia post-ictus, la demencia vascular subcortical, la demencia multiinfarto y la demencia mixta. Ahora, esto no quiere decir que esto sea tan rígido, en el sentido de que ya se ha demostrado que en cualquier subtipo de los 5 tipos clásicos que tenemos puede coexistir también patología degenerativa, ¿vale? Inclusive podemos tener pacientes que tengan fallas cognitivas leves de tipo vascular, pero que por el perfil neuropsicológico o por el tipo de ilusión que tiene, pensamos que por debajo quizá hay algo degenerativo también intercurrente. Les quería recalcar un poco lo que es la demencia vascular subcortical, porque es una patología muy frecuente en adulto mayor. El mecanismo está mostrado aquí, simplemente es para recordar que hay una afectación sobre todo de sustancia blanca, de la unión gliovascular, y que esta demencia vascular subcortical es una de las más frecuentes en adulto mayor, en very older también, y que es un daño que se va acumulando con el tiempo, que es muy ladino, muy de poco a poco, y produce consecutivamente deterioro cognitivo y motor y que luego se cataloga como demencia vascular subcortical en adultos mayores. Y no debemos olvidarlo porque a veces pasa un poco desapercibido, sobre todo en fases iniciales. Esta sería la definición clásica de la diferencia entre demencia por Alzheimer y demencia vascular, que todos conocemos, que la demencia vascular es un déficit cognitivo en escalera, que va bajando de acuerdo a los episodios, a los episodios de ictus, o estresores hacia escalones que luego se mantienen porque hay una relativa estabilidad hasta que se produce otro evento, y en cambio en el Alzheimer es una patología degenerativa que va de menos a más de una forma relativamente lineal. Esto es lo clásico. Sin embargo, y esta también es la diferencia clásica en cuanto a lo que es el deterioro cognitivo y deterioro cognitivo vascular y el Alzheimer, que podemos encontrar, pues lógicamente, ¿no? Una historia familiar, una historia antigua de afectación de factores de riesgo vascular, ECOG, enfermedad vascular periférica, y en el caso del Alzheimer, pues no, si hay historia familiar de algo, es de Alzheimer. En los síntomas neurológicos, pues en el caso del deterioro cognitivo vascular se asocia generalmente síntomas focales y alteración de la marcha. En el caso del Alzheimer, no, normalmente. Y pues claro, que cuando hacemos pruebas de laboratorio encontramos a un paciente ya con factores de riesgo vascular instaurados y que tenemos una patología metabólica asociada, ¿no? Que se confirma porque en la patología, en la prueba de neuroimagen hay afectación vascular, y en cambio en la enfermedad de Alzheimer hay una atrofia de un tipo asimétrico, sobre todo de predominio hipocámpico y temporoparietal. Y finalmente que en las pruebas de neuroimagen hay una diferenciación clara entre que en la demencia vascular o el deterioro cognitivo vascular, las pruebas de los biomarcadores con PET salen con un hipometabolismo multifocal dependiendo de qué zona esté afectada por los ictus, y en el caso del Alzheimer hay un hipometabolismo en la zona que está comenzando a tener neurodegeneración, que es la zona parietal y temporal sobre todo. Pero esto es lo que conocemos todos y que creo que es una definición buena para saberlo académicamente, pero que en la realidad los mecanismos de afectación, tanto de acumulación de beta-amiloide y proteína tau y de deterioro cognitivo de Alzheimer, también coexisten en el deterioro cognitivo vascular, sobre todo en lo que es pequeño vaso. Tanto la proteína tau, perdón, la hiperpoblación de proteína tau como el acúmulo de beta-amiloide en sus formas anómalas o oligómeras, finalmente también correlacionan, se pueden producir también por un daño vascular crónico, sobre todo en la unión de la barrera hematocerebral. Si hay daño o una anoxa con estrés oxidativo o con pérdida con hipoxia crónica, se va a producir también activación de los mecanismos para producir tau hipofosforilada y beta-amiloide en sus variantes anormales. Entonces, y al revés, el hecho de tener patología beta-amiloide, hiperfosforilización por neurodegeneración, también hace que a la larga también haya afectación de microvasculatura y de la barrera hematocerebral. Entonces son mecanismos correlacionados y realmente es difícil que encontremos a largo plazo en neuropatología un paciente puro,
puede existir, pero es más difícil. Inclusive yo podría mencionar que en geriatría lo más común es que coexistan ambas enfermedades y realmente nuestro porcentaje de patología mixta es mucho mayor que en un paciente con demencia más joven. En cuanto a lo que es factores de riesgo, el factor de riesgo es algo que incrementa la probabilidad de tener una enfermedad, perdón, de contraer una enfermedad o un problema de salud. En el caso de los factores de riesgo vascular, hay los factores modificables y los no modificables. Lo que es edad, sexo, genética y raza son factores que no podemos modificar, ¿vale? Pero los modificables que son hipertensión, el colesterol, diabetes, obesidad y sobrepeso, el tabaquismo, la poca actividad física y el que consumo de drogas son factores que podemos modificar para evitar o prevenir que tengamos algún tipo de deterioro cognitivo, sobre todo vascular. Esta es una gráfica que muestra todos los estudios que hay alrededor del mundo y con cohortes de estudio de intentar dilucidar de estudiar factores, de detectar precozmente deterioro cognitivo y detectar sus factores de riesgo asociados, ¿no? El estudio Framingham es muy conocido, ya tiene muchos años. Está el estudio de las monjas, el Religious Order Study, o sea, son estudios el Rotterdam Study, que también está, son estudios que han intentado prevenir o detectar en forma precoz los deterioros cognitivos y estudiarlos para ver qué factores de riesgo podemos prevenir. Casi 10% de riesgo atribuible ponderado de demencia en la población está dado por 4 factores de riesgo vascular, que son fumar, hipertensión, diabetes mellitus y inactividad física. Aquí es una gráfica que muestra el nivel de evidencia en cuanto a lo que es qué tan importante es la prevención de los factores de riesgo vascular y su evidencia encontrada en la literatura. Y realmente, si se dan cuenta, los mismos 4 que he mencionado son los que están aquí, que es hipertensión, obesidad, el antecedente de diabetes y de colesterol, el consumo de alcohol, bueno, los hábitos tóxicos que son fumar y el alcohol, y la poca actividad física. Existen otros factores asociados, ¿no? Pero realmente vuelvo a lo mismo, ¿no? Me vuelvo un poco cansina, pero realmente es lo importante, sobre todo en los pacientes con deterioro cognitivo y de etiología vascular y su prevención, es los control del factor de riesgo vascular. Y bueno, es una gráfica de resumen, digamos, que lo vuelvo a repetir. El mejor tratamiento preventivo de deterioro cognitivo leve vascular y la demencia es a través de la detección y el control de los factores de riesgo vascular tan pronto en la vida como sea posible. O sea, realmente nosotros como geriatras podemos ver pacientes ya cronificados, digamos, frágiles, con comorbilidad, ya con polifarmacia, pero ya venían con una historia de en la adultez temprana previa, perdón, adultez temprana de factores de riesgo que se han ido acumulando con el tiempo y ahora ya tenemos un daño macro y microvascular crónico. Los factores de riesgo, pues lo mismo, hipertensión, fumar, diabetes, la fibrilación auricular, dislipidemia, existen los factores de riesgo. Es cierto que el ApoE4 no solamente es un factor conocido para lo que es Alzheimer, sino también para la lesión vascular en sí. O sea, también tiene una correlación positiva como factor de riesgo. En lo que es la enfermedad, pues ya hay enfermedad cerebrovascular, aterosclerosis, angiopatía amiloide, como les mencionaba, que pueden coexistir, ¿vale? E interrelacionarse. Perdón, vale. Lo que es el daño vascular, pues son 2 tipos clásicos, el infarto y la hemorragia. Las redes cognitivas, que pueden ser circuitos frontales y subcorticales. La afectación, y en cambio en el Alzheimer, bueno, hay una afectación de hipocampo y temporal y parietal medial. Perdón. Y finalmente las consecuencias que son el deterioro cognitivo y la demencia, que pueden ser de 2 tipos, ¿no? El deterioro cognitivo vascular y el Alzheimer. En cuanto a lo que es prevención, ya hace muchos años, la AHA, que es la Asociación de Alzheimer, la American Heart Association, dio unos criterios, digamos, de prevención, de mantener la atención en menos de 120, 180, 120 sobre 80, la glucosa en ayunas menos de 100, evitando la hipoglicemia, el colesterol en menos de 200, que no seamos fumadores, un tipo de actividad física adaptada moderada, el índice de masa corporal y la dieta, ¿no? Que sobre todo dieta mediterránea. En cuanto a lo que es hipertensión, bueno, como les muestro aquí, hay 2 estudios más enfocados en lo que es adulto mayor. El estudio SPRINT intentó
demostrar que con un control intensivo de la tensión arterial era más efectivo en reducir el pronóstico cardiovascular y la mortalidad, pero que el control estándar, que era 140, pero no se demostró en esa clínica. Estoy hablando de diabetes de personas mayores. El estudio Leiden 85, que la particularidad de que la cohorte era de mayor de 85 años, Saber y Older, encontró que bajando la presión arterial sistólica se asoció más bien con una mayor mortalidad y una mayor rapidez de declive cognitivo que eh, con un cambio anual del minimental de menos 0,35 por cada 10 mililitros de mercurio menos en la presión arterial. Y también, por esto, realmente las recomendaciones serían que en una edad tardía o un paciente con un fase CAS3, que sería una clasificación de una lesión vascular de pequeño vaso bastante alta, dada por aterosclerosis, parece sensato mantener una tensión entre 120 y 140, que no sería un objetivo muy severo, digamos, un objetivo mediano. Y en pacientes, y una cosa importante que ahora lo voy a mencionar también después, en angiopatía amiloide cerebral, la PA ideal se debería mantener en menos de 120/80, porque la tensión arterial ligeramente elevada es asociado con un alto incremento de hemorragia intracerebral. En cuanto a lo que es lípidos, esta relación se ha hecho muchos estudios, es una relación entre colesterol sérico y demencia, es complicada, porque hay una diferencia, bueno, entre lo que es edad media y edad tardía, ¿vale? También es cierto que felizmente no hay una evidencia sólida que sugiera que las estatinas se deba suspender o evitarse por la producción de deterioro cognitivo, o sea que hubo algunos estudios hace tiempo de que podían guardar relación entre que el bajar tanto el colesterol con estatinas podría aumentar el deterioro cognitivo, pero en posterior. Pero realmente, dado que el riesgo vascular conocido y el beneficio de uso de estatinas argumenta a favor de uso continuo de estatinas, esto en edades adultas, o sea, en adulto mayor pero no frágil, y la reducción del colesterol de baja densidad para prevención secundaria. En lo que es diabetes, ya verán que hay dos tipos de estudios, y bueno, se han realizado dos, el ADVANCE y el ACORIT-MAI, que no respaldan un control glicémico intensivo más allá de la mediana edad. Lo mismo, en geriatría siempre estamos en ser cautelosos, digamos, ¿no? Tanto en lo que es objetivos de tensión arterial, en colesterol y en hemoglobina glicosilada. Lo que es la medicación antitrombótica, el tratamiento de los factores de riesgo vascular, generalmente encontramos que necesitamos medicar con una medicación antiplaquetaria, cuando hay fibrilación auricular o encontramos una valvulopatía como desencadenante, anticoagulación. Y están indicados como prevención secundaria, es cierto. Y la con lo cual es importante, ¿no? Intentar prevenir y diagnosticar y tratar. La decisión hablando nuevamente de la angiopatía amiloide, la decisión de anticoagular en angiopatía amiloide tiene más problemas y requiere decisión cuidadosa entre riesgos y beneficio con el paciente y con la familia. Y en particular se ha descubierto que la cirrosis superficial cerebral es uno de los mayores predictores de hemorragia intracraneal profunda, y por lo tanto en estos pacientes con angiopatía amiloide, este hallazgo debe ser abordado con mucha más cautela, con lo cual, en cuanto a lo que es antitrombosis, con lo cual yo he tenido pacientes con angiopatía amiloide, los he manejado yo, y realmente muchos pacientes no están anticoagulados ni están siquiera con antiagregación, precisamente porque haciendo un estudio más completo, con resonancia y tal, el riesgo superaba el beneficio, sobre todo en pacientes muy frágiles. En lo que es la angiopatía amiloide cerebral, que he hablado mucho de ella, está asociada con la patología tipo Alzheimer, con la placa beta amiloide y los angios neurofibrilares, con el ApoE y el daño vascular cerebral. En la angiopatía amiloide tiene rasgos distintivos en la neuroimagen. Si se hace un estudio de resonancia amplio se puede diagnosticar. Y la historia clínica es característica con deterioro cognitivo de tipo vascular, pero es más lento, ¿vale? Porque produce los famosos amyloid spells, que no he encontrado una traducción muy buena en castellano, que se refieren a episodios de sangrados muy discretos en su corteza y que presentan un déficit focal neurológico transitorio y muy discreto, digamos, y déficit con focales neurológicos de inicio súbito secundarios a las hemorragias, que ya son más grandes. Clínicamente, la distinción entre deterioro cognitivo vascular y demencia causada por angiopatía amiloide en contraposición a aterosclerosis, que es la clásica, tiene importantes implicaciones en el manejo clínico. Si tienen amyloid spells, puede confundirse con AIT, y el tratamiento con antitrombóticos, como ya lo he recalcado antes, puede aumentar el riesgo de hemorragia intracerebral. Por eso es importante pensarlo, o sea, pensar que existe la angiopatía amiloide cerebral, intentar diagnosticar o descartarlo lo mejor posible para luego por ello tomar decisiones de tratamiento y de seguimiento correctas.
En lo que es mutaciones genéticas, se han demostrado dos, sobre todo, ¿vale? Han sido asociados muchas con enfermedad de pequeño vaso. Hay muchas que coexisten, como el APOE, por ejemplo, pero el más común y el más conocido es el CADASIL y el CARASIL, que ambos presentan infartos subcorticales con leucoencefalopatía, sino que el CADASIL es un autosómico dominante y el CARASIL es un autosómico recesivo. Y el gen Notch, que también es un gen conocido y que también presenta, pues eso, riesgo de hiperintensidad en suciedad blanca, infartos isquémicos, hemorragia cerebral y también se relaciona con el CADASIL. Entonces es una patología, si bien es cierto lo clásico del CADASIL y el CARASIL son gente más joven, debutan a los 40, 50 años, es cierto que también hemos encontrado pacientes con debut de 70, 75 años y la progresión es similar. Entonces, a pesar de que no es una patología que veamos con mucha frecuencia, también hay que pensarlo y sobre todo, como les digo, porque involucra una serie de decisiones diagnósticas y terapéuticas diferentes. Y finalmente, esta es la gráfica resumen, que yo incido mucho en lo que es prevención, ya lo ven, en dieta mediterránea, no fumar, no alcohol, evitar traumatismos, reducir episodios de estrés y depresión y actividad física e intelectual. También quería recalcar que la actividad social es muy importante. En el caso de Latinoamérica es mucho mejor la actividad social que se pueda mantener que en los países europeos, pero realmente tenemos mucha red social, pero muchas veces pecamos del tema de la dieta, de los hábitos, bueno, hábitos tóxicos son muy similares, y los factores de riesgo vascular que a veces no están tratados o infratratados, o si están, o no están diagnosticados. Y ese es un resumen, digamos, sobre la producción científica de Alzheimer Center y bueno, de Fundación ACE con respecto a lo que es deterioro cognitivo vascular. Si se dan cuenta, muchos se refieren a cohortes, FASEBI, Biofase, el MOPEAT, que son cohortes de seguimiento de pacientes los FASEBI son quejas subjetivas de memoria, o sea que están cognitivamente sanos, y el Biofase y el MOPEAT, está por aquí, se basan en estudios con deterioro cognitivo, pacientes en seguimiento de cohorte con deterioro cognitivo leve. Entonces, son estos pacientes los que realmente nos están dando lo que se está haciendo mucho estudio de investigación. En el caso de ACE está muy enfocado a lo que es genética, pero también a lo que es estudios de factores de riesgo, detección precoz en base a criterios neuropsicológicos, ampliar las baterías neuropsicológicas para poder diagnosticarlos precozmente y encontrarlos, ¿vale? Incluso una parte del MOPEAT fue una cosa muy curiosa porque era una consulta, si se da aquí, se hizo una consulta de un hospital de tercer nivel de diabetes y realmente se encontró que mucha gente daba gracias, bueno, gracias, porque mucha gente que en teoría derivaba el endocrino y que estaba cognitivamente sano, realmente cuando haces una evaluación exhaustiva, ya enfocándote en la parte cognitiva, realmente no era así. Se diagnosticaron muchos pacientes con deterioro cognitivo leve, inclusive había una angiopatia amiloide de por medio, o sea que realmente eh, los estudios de investigación se están centrando mucho en detectarlo lo más precozmente posible y creo que encontraremos herramientas, sea genéticas, sea clínicas, sea neuropsicológicas, que podamos usar para prevenir el deterioro, bueno, diagnosticarlo precozmente y prevenirlo. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Liliana. Muy interesante su exposición. Seguramente van a haber muchas preguntas. Vamos a continuar. Los que trabajamos con personas adultas mayores, especialmente en aquellos adultos mayores que sabemos que van a ir a la limitación funcional, a la dependencia funcional, sabemos lo importante que es involucrar a la familia, ¿no? En el cuidado y en el abordaje de este tipo de pacientes. Así que nos pareció muy importante agendar el tercer tema de la jornada, que lleva por título Lo que deben conocer y hacer los familiares de personas con deterioro cognitivo leve. Y nos pareció importante compartir la experiencia amplia en el tema de nuestra siguiente expositora, la doctora Mara López Wortman, que se contacta desde Bariloche, Argentina. La doctora Mara, conocida por muchos de nosotros, es una médica especialista en medicina interna y geriatría. Ella tiene el posgrado universitario en clínica y tratamiento de demencias, egresada de la Academia Latinoamericana de Medicina de Adulto Mayor,
Actualmente labora dentro del staff médico Sanatorio San Carlos, en Bariloche. Presidenta de ALMA, pero que tiene es la denominación que en Bariloche significa la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer. Es jefa de trabajos prácticos de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología en la Patagonia. Ha estado en la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Medicina. Es expresidenta de la Sociedad Argentina de Medicina en Bariloche. Y pues ya 2 o 3 veces conferencista internacional sobre envejecimiento saludable y sustentable para la Organización de las Naciones Unidas. Así que también es otra exponente de lujo. Muchísimas gracias por el tiempo y quedamos atentas a tu exposición, Mara. Bueno, un gusto nuevamente, les agradezco a ustedes por estar aquí. Hay muchos rostros de amigos y profesores, así que es un honor haber sido invitada y bueno, ojalá tengamos un rico intercambio. Voy a tratar de hacerlo lo más cortito posible y ya se los comparto. Si en algún momento llego a tener mala señal de internet que me ha hecho sufrir en este tiempo, me avisan y saco el video, ¿sí? Por favor. Bien. Y ya está. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno. Bien. Bueno, nuevamente gracias por esta invitación. Vale aclarar que no tengo ningún conflicto de interés con la presentación. Y como recién anticipaba la querida doctora Marcela, lo importante cuando hablamos de este tema del deterioro cognitivo es destacar que hay que involucrar a las familias desde las etapas tempranas, porque sabemos que hay... Perdón, me sale que tengo internet inestable. ¿Se escucha mal? ¿Saco el video? No, está bien, sí se te escucha. Ok, bien, perdón. Entonces, hay un impacto en las personas afectadas, en su entorno, en sus familias, hay estrés, hay carga emocional. Vamos a hablar un poquito ahora de los cambios en las dinámicas familiares que se da a partir de este diagnóstico, de esta situación, y por supuesto hay necesidades de apoyo. Les traje un caso clínico de un paciente que estoy viendo hace aproximadamente un mes en el consultorio. Armando cuenta que acude a la evaluación por requerimiento de Silvia, de su esposa, quien percibe dificultades en la memoria con las que él no acuerda. Si bien refiere que se olvida de algunas cosas, cree que son normales para la edad y que no le causan inconvenientes. Cuenta que se siente un tanto enojado por no estar trabajando, pero que aprovecha para hacer cosas que su esposa le dice, aunque él se tomaría más tiempo para hacerlas tranquilas, refiere. Su entorno está muy pendiente de él, que la esposa le saca turnos, le hace listas y considera que todo esto no sería necesario. Para conocer cómo el entorno de Armando percibe su funcionamiento, se solicitó el reporte de Silvia y ella manifestó que nota dificultades en la memoria, que olvida lo que le explican acerca del funcionamiento de aplicaciones o manejo de bancos, que olvida cómo funciona la cafetera que usa habitualmente, series o películas que vio el día anterior y eventos recientes. Armando no tendría conciencia de estas dificultades que Silvia sí ve desde hace unos 3 años. Ella también refiere que lo nota desanimado, ya no se interesaría por actividades que solía mantenerlo ocupado y tampoco por comunicarse con sus familiares que viven en Buenos Aires. También nota un ánimo depresivo. Armando es ingeniero, trabajó como director de obra hasta un tiempo atrás. Actualmente está desocupado y la esposa menciona que lo habrían echado de su trabajo por lentitud o mal desempeño. Casos muy habituales en la consulta. Cuando vemos el gráfico de la valoración cognitiva, bueno, vemos claramente aquí que hay una alteración, ¿no? El gráfico del paciente es la curva roja, hay una disminución en el recuerdo con libre a largo plazo, ¿sí? Y con claves también a largo plazo. El perfil neurocognitivo de Armando es compatible con un compromiso de la memoria episódica, con la capacidad de almacenamiento de la información,
Tiene apatía también y ciertos rasgos depresivos. Sin embargo, mantiene adecuados niveles de autonomía e independencia para realizar sus actividades de la vida diaria, requiriendo principalmente ayuda para gestionar el manejo de bancos, dado que ella no está trabajando. El perfil neurocognitivo es compatible con un trastorno neurocognitivo leve amnésico. Y aquí les traigo una frase, ¿no? El deterioro cognitivo leve no solo afecta a quien lo padece, transforma la vida de toda la familia. ¿Por qué? Porque hay cambios en la dinámica familiar, ¿sí? Vemos que estos cambios son como un juego de ajedrez donde las piezas deben ajustarse constantemente. ¿Por qué? Porque Armando, que era el rey, tenía una actitud con su autoridad, de repente pasa a ser un peón algunos días y luego vuelve a su posición, porque sabemos que también hay una oscilación en lo neurocognitivo, en lo emocional, y es muy difícil ajustarse diariamente. Yo a veces les digo a las familias que hay que acostumbrarse a estos cambios diarios y ellos me dicen, no doctora, no es de días, sino es en el mismo día varias veces que hay que ajustar las piezas del ajedrez. Entonces, hay que definir las expectativas, hay que tratar de, perdón, pasé a la diapositiva siguiente, hay una necesidad de definir las expectativas y buscar apoyo desde etapas tempranas. Les traigo esta foto de un cartelito que lo tengo todavía en el escritorio, porque dice, yo les preguntaría a ustedes qué pensarían de este cartel que me dejó la hija de una paciente, si bien dice 2013, me lo dejó en el 2018, 2019, porque después iba a atender a su mamá que tenía diagnóstico de Alzheimer, sin embargo, la paciente no lo sabía. Comunicar o no la enfermedad a la persona afectada, ¿no? Son algunas de las preguntas que nos hacemos frente a las fases iniciales que se plantean las familias a recibir el diagnóstico de su ser querido. Por un lado, ¿es mejor o peor comunicarle a mi familiar que tiene deterioro cognitivo? Y si como consecuencia de decirle el diagnóstico desarrolla depresión o ansiedad, y a mí, ¿me gustaría que me lo dijeran? Son algunas de las preguntas que surgen. Pero, ¿qué actitud tomaría un médico, un familiar, un cuidador o el propio paciente, ¿sí? Si le tendríamos que comunicar o no la enfermedad que padece? Bien, diferentes estudios nos muestran algunos datos. En este trabajo publicado en la Revista Médica de Chile ya hace unos años, dice que la actitud de los médicos, ¿no? Frente a la actitud de los médicos, el 40% de los médicos solo el 40% de los médicos da el diagnóstico de demencia a sus pacientes, mientras que el 20% no encontraría un beneficio en hacerlo. Sin embargo, el 72% de estos médicos desearía conocer el diagnóstico si ellos fuesen los afectados, ¿sí? Siendo así, la mitad elige decir el diagnóstico. Si evaluamos la actitud de los familiares, de los cuidadores, el 83% de los familiares preferirían que el ser querido no conociera el diagnóstico para prevenir lo que ellos creen que podría ser una depresión. Sin embargo, estos cuidadores preferirían saber el diagnóstico si fueran los afectados en la mayoría de los casos. Y si le preguntamos a los pacientes, el 90% de ellos quisiera saber el diagnóstico de deterioro cognitivo para poder ordenar asuntos familiares, para hacer planes, para conocer una segunda opinión. ¿Sí? Y también, asimismo, la diapositiva que sigue, les planteo algunos argumentos a los que nos podemos aferrar para comunicar o no el diagnóstico, ¿sí? Al paciente. Bien. Decir el diagnóstico del deterioro cognitivo. ¿Por qué hacerlo? Bueno, porque en el momento que la familia recibe la noticia es un momento de inflexión, un momento en el que se les puede predisponer a acercarse al problema o alejarse del problema. Una recomendación que yo les podría dar hoy, me permito hacerles, es que sea el profesional siempre el que transmita el diagnóstico, si es que se acuerda esto, ¿sí? Porque
todos los familiares deben sentirse partícipes de la responsabilidad de cuidar a esa persona, ¿sí? Y si solo uno, por ejemplo, una hija de las 3 que tiene la paciente, es la que viene al consultorio, bueno, esa hija se convierte en portavoz y puede provocar que el resto se desentienda o que la miren con recelo y piensen, bueno, mira, ella fue a ver a la doctora y se lo sabe todo, ¿sí? Entonces, si lo hace un profesional, probablemente todos partan de una misma línea de salida, dirigiéndose idealmente hacia una meta en común. ¿Y por qué decir el diagnóstico de deterioro cognitivo? Bueno, claramente porque la persona tiene derecho a saber, porque hay una disminución de la ansiedad al conocer la causa de sus problemas, porque le damos la oportunidad, como les mencionaba recién, de organizar propósitos económicos y personales, le damos la posibilidad de planificar anticipadamente su futuro, posibilidad de tratar también a tiempo la problemática, y también, ¿por qué no decir el diagnóstico? Porque también la persona tiene derecho a no saber. También corremos este riesgo que han mencionado la familia más de una vez, que es, tengo miedo que le dé ansiedad, que le dé depresión por el diagnóstico e inseguridad por el diagnóstico y por el pronóstico. Empatía, no podemos dejar de hablar de empatía. ¿Qué es la empatía? Bueno, es la capacidad que tiene una persona de ponerse en el lugar de otra y así entender mejor sus acciones, sus comportamientos, sus pensamientos. Y a través de la empatía es que buscamos en nuestro interior pensamientos, emociones por las que está pasando el otro ser humano con el fin de ofrecerle ayuda. La buena noticia es que no nacemos siendo empáticos, sino que es algo que se puede desarrollar a lo largo o no de la vida de una persona. Cuando hablamos de comunicación, las habilidades esenciales de comunicación incluyen, por supuesto, la empatía, pero también una escucha activa, idealmente sin interrupción. Un estudio publicado hace muchos años ya, más de 20 años, mostró que no pasamos ni un minuto, en general los médicos, antes de hacer la primera pregunta a los pacientes o a los familiares. O sea que estamos permanentemente redirigiéndolos. El uso de preguntas abiertas para explorar las preocupaciones de los familiares, de los pacientes, así como evaluar qué comprenden, ¿sí? El uso del lenguaje sencillo, coloquial, y la capacidad de responder a la emoción con una expresión empática. Algunas técnicas efectivas para comunicarnos con personas con deterioro cognitivo leve. Van viendo que estoy hablando de la familia y de los pacientes también, ¿sí? Mantener siempre un tono cálido y tranquilo, usemos frases cortas y fáciles de entender, y tenemos que repetir la información mostrando paciencia, ¿sí? Muchas veces la comunicación es un puente que a veces solo necesitamos construirlo de nuevo o adaptarlo y hacer uno nuevo, ¿sí? Es importante también fomentar la comunicación no verbal, no perdamos, tenemos que tener muy en cuenta la comunicación no verbal, los gestos, las sonrisas, ¿sí? Otro dato importante es dar información al paciente. Estar preparados para dar la siguiente información. No solo de manera oral, quizá también de manera escrita. En mi caso he preparado como un librito, un cuadernillo de preguntas frecuentes, como vieron cuando uno hace un trámite y dice, bueno, vaya aquí, porque hay preguntas que nos suceden a todos y probablemente le suceda a muchas familias cuando le demos el diagnóstico de deterioro cognitivo y al mismo paciente. Entonces, si gustan, yo se los puedo compartir. Está todo a disposición la información. Pero algunas preguntas que yo preparé es cuáles son los síntomas de deterioro cognitivo leve. ¿Cómo puede saber mi médico si tengo deterioro cognitivo leve? ¿Cómo le puedo asegurar yo a la persona que tengo delante que está atravesando este cuadro? ¿Cómo se trata? ¿Y cuál es el pronóstico, entre otras cosas? ¿Sí? Bueno, aquí no dan los tiempos, no es el objetivo de la charla, pero está el esquema empático. Me pareció simpático justamente compartirlo con ustedes porque también sé que hay estudiantes en formación y ojalá me lo hubieran dado a mí en la carrera de medicina o en la residencia mismo esto.
porque no nos enseñan a dar malas noticias, no nos enseñan a comunicar. No sé cómo es la currícula en el resto de los países de los oyentes que están hoy aquí. En Argentina entiendo que todavía no es una materia la comunicación y lo que estamos hablando en este momento, pero bueno, está a disposición esto. Safe y Nurse son dos memotecnias para tener en cuenta al momento de dar una mala noticia y que evalúa la comprensión, le permite a la persona que tenemos adelante, le validamos lo que está sintiendo, sus caras, sus expresiones, sus preguntas, que a veces nos parecen que son preguntas que uno decía, no sé si yo lo hubiera hecho, pero todo es válido, ¿sí? Y bueno, es importante, muy relevante tenerlo en cuenta. Como geriatras sabemos que la autonomía es el regalo más grande que podemos dar, y es importante fomentarla desde el momento cero. En un mundo incierto, planear es la mejor forma de cuidar a los que más amamos, así que es importante pensar en planificar el futuro para las familias, darle la posibilidad de hablar, ¿sí?, de lo que puede llegar a suceder desde también un primer momento. Duelo. Duelo es el proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas, algo que todos tarde o temprano viviremos a lo largo de la vida. Aunque el duelo se asocia inmediatamente a la muerte, sabemos que las pérdidas pueden ser diversas. En este caso se trata de un proceso de enfermedad que, en el caso de que el deterioro cognitivo leve vaya progresando, sabemos los números, no es el punto mío de la charla, pero irá modificando progresivamente a nuestro ser querido, y esa mamá, esa pareja, que por muchos momentos ya no es quienes eran para nosotros, con lo cual nos enfrentamos a una pérdida. Seguramente la conocen, a la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Nuestros miedos no detienen a la muerte, sino a la vida. Ella fue una psiquiatra, escritora suizo-estadounidense, es una de las mayores expertas mundiales en muerte y en los cuidados paliativos, que falleció en el 2004. Y ella nos hablaba del duelo ambiguo, algo que a mí me apasiona, porque le da entidad a algo que vemos en el consultorio, algo que vemos en las personas que están padeciendo un deterioro cognitivo o una demencia, donde la persona afectada tiene conciencia de sus limitaciones y ellos mismos expresan, no sé qué me pasa, no soy el de antes, ¿sí? Frente a un diagnóstico de deterioro cognitivo o esta pérdida, ese esposo ingeniero, exitoso en lo laboral y personal, a quien ahora han echado diferentes trabajos por falta de rendimiento, y así podríamos hablar de muchos otros ejemplos, ¿sí? Las fases del duelo las describió la doctora que les mencioné recién, 5 estadios que tienen lugar, siempre que sufrimos una pérdida. Aunque pueden darse sucesivamente, no siempre es así. Cada proceso, como cada persona, es único, y el proceso de duelo conlleva atravesar una serie de fases que cada uno de nosotros afrontamos de un modo personal, teniendo en cuenta nuestra propia historia de vida y relación con la persona afectada. Como médicos de cabecera, como médicos interconsultados, vemos que esto le sucede a las familias, y sabiéndolo, reconociendo que están atravesando alguna de estas etapas, podemos acompañar y asesorar mejor. Puede haber negación con frases que remitan a estas situaciones, ira, negociación, depresión y finalmente aceptación en el mejor de los casos, sabiendo que no todos los pasos van a estar presentes, ni siquiera en este orden. Pero yo les traigo la aceptación y decido quedarme con esto, porque este es el breve correo que me escribió la esposa del caso que les mencioné recién, de Armando, y me puso: gracias Mara, me hizo muy bien hablar con vos y ponerle nombre al deterioro cognitivo leve, ¿sí? En la enfermedad progresiva, crónica, y que no, esto hice una captura de pantalla del mail, y que no tiene cura, y que sus no acciones, porque ella estaba muy enojada con su apatía, con su falta de accionar justamente, es porque no puede, me ayudó a estar menos enojada. Cuidar a un ser querido puede ser un acto de amor, pero también una carga que puede quebrantar incluso a los más fuertes.
Sabemos que que hasta el 70% de los cuidadores pueden experimentar altísimos niveles de estrés. Es importante tener en cuenta la sobrecarga, el burnout, la ansiedad, la depresión, el agotamiento físico, ¿sí? No podemos cuidar de otros si primero no nos cuidamos a nosotros mismos. Algo que me apasiona hablar, los que me conocen por la zona saben que es un tema que me motiva mucho, es el paciente oculto de la enfermedad. Sabemos que el deterioro cognitivo puede anunciar un cambio en el estilo de vida para los familiares y sobre todo para el cuidador principal o el acompañante principal, donde hay por lo menos dos pacientes al mismo tiempo, el mayor enfermo, que es el que se ve, el que llevan a la consulta, al que cuidan, y al otro, ¿sí? Al otro que es ese paciente oculto de la enfermedad. Aquí les muestro una foto del equipo de la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer de Bariloche, un grupo de voluntarios que estamos desde hace más de 10 años, 13 años acá en la zona y que gracias a la virtualidad empezamos a conectarnos con otras asociaciones de todo el mundo. Aquí hay colegas de habla hispana de México y sí, de México los que están en las fotos. Bueno, es importante facilitarle a las familias el apoyo, las herramientas, validando la ignorancia que puedan llegar a tener. Esto parece una verdad de perogrullo, pero la verdad que es importante que nosotros como profesionales de la salud les demos el espacio a las familias para que pregunten, para que estén rodeados de otros, ¿sí? También a pedir y aceptar ayuda es algo que se puede aprender, no se trata de debilidad o de falta de amor a la persona cuidada, y creo que cuando uno como profesional se los aclara, es más que relevante. Bueno, esto es una foto de una charla TED que que me di el gusto de hablar a los cuidadores de las personas con demencia. Y esta no es una frase mía, sino que la apropié, un proverbio africano, y es que si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, mejor ve acompañado. Y esto se lo digo a los profesionales de la salud, se lo digo a los estudiantes, me lo digo a mí misma, ¿sí? Bueno, intenté ser lo más rápida posible. Muchas gracias. Queda el espacio abierto a preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, Mara. Sí, vamos a dar el siguiente paso a la breve mesa redonda para cerrar la jornada. Muchas gracias y muy interesante el tema. Realmente la calidad de todas vuestras exposiciones ha sido increíble y vamos a dar paso al bloque de preguntas, el cual estará moderado por otra excelentísima profesional con experiencia en temas neurodegenerativos, la doctora Jazmín Teresa Pozo López. Se contacta desde la Ciudad de México. Ella es especialista en medicina interna de la sede Hospital General Dr. Manuel Gea González, con subespecialidad en geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, con cursos de alta especialidad en geriatría neurológica de la misma institución. Actualmente es médico adscrito, pero además ha sido fundadora y es coordinadora de la Clínica de Atención Integral del Paciente Geriátrico del Hospital General Dr. Manuel Gea González en la Ciudad de México, profesora titular de pregrado de la asignatura de geriatría de la Facultad de Medicina de la UNAM y miembro egresada de ALMA, de la Academia Latinoamericana de Medicina de Adulto Mayor. Doctora Teresa, la dejamos con el bloque de preguntas. Sé que se han llegado algunos por el chat. Solamente para comentarles que el doctor Borda, debido a que allá ya van a ser las 1:30 de la mañana, se ha tenido que retirar, así que nos está facilitando su correo y se lo vamos a hacer llegar a través del chat para que algunas preguntas muy puntuales respecto a las cosas que nos pudiera contestar la podamos enviar a su correo. Adelante, doctora Teresa. Muchas gracias por la invitación. Me uno a las felicitaciones de las excelentes ponencias que acabamos de escuchar y les voy mencionando las preguntas. Hay varias para el doctor Miguel, entonces me parece que esas nos las vamos a saltar. Una de las preguntas es, ¿qué recomiendan de tratamiento no farmacológico, aparte del control de enfermedades crónico-degenerativas y de los estilos de vida saludables? ¿Qué intervenciones podríamos hablar?
Entiendo que es como en prevención. En prevención, sí. Sí, sí. Mira, yo he insistido mucho en lo que es factores de riesgo y en lo que es prevención porque creo que en caso de en caso del tema vascular es lo primordial. O sea, es más, lo que es prevención secundaria tiene mucho menos nivel de evidencia como positivo en comparación con la prevención primaria. Realmente, aparte de lo que son controles de factores de riesgo vascular como en patología clásica, o sea, hipertensión, dislipemia, tabaco, se incide mucho y es algo que todos podemos hacer, que es actividad física, que es mantener relaciones sociales, que es mantener una dieta saludable y y es algo y tener un control un control de salud normal, o sea, ya rutinario, ¿no? Entonces son cosas que realmente no son intervenciones no farmacológicas que no cuestan dinero, se puede ir a caminar, pues yo qué sé, una hora al parque y no cuesta más que tiempo. Mantener actividades sociales es algo que felizmente, como les decía en Latinoamérica, lo podemos mantener y hacer más que en otras latitudes. Y, y lo que es la dieta también, nos podemos adaptar a una dieta mucho más balanceada y equilibrada y tampoco requiere que sea relativamente costoso, ¿no? Entonces, yo creo que eso, no sé, yo lo insisto mucho porque son cosas que está en nuestra mano poderlo hacer. Muchas veces nos quejamos en Latinoamérica de que hay cosas que no podemos hacer, biomarcadores, yo qué sé, pruebas de PET, la misma batería de neuropsicología también se puede hacer, pero en este caso son intervenciones que son económicas, eficientes y lo más útil. Gracias. Doctora Mara, ¿algo que quisiera agregar? Por ejemplo, hablar algo de estimulación cognitiva, que podría ser otra estrategia no farmacológica. Sí, claro. Sí, Perdón, perdón, no. Bueno, Marce, por favor, habla tú, habla tú. Omar, Tenemos en adelante. cuenta la neuroplasticidad, ¿no? Los que ya somos más grandes, hace muchos años nos decían que las neuronas se morían y no se regeneraban, y hoy sabemos que esos canales dependen del estímulo, y el estímulo puede estar hasta los últimos días de nuestras vidas. Lo ha nombrado la doctora Vargas, el estudio de las monjitas, ¿sí? Hemos visto cerebros muy dañados y aún así con excelentes aptitudes neurocognitivas, con lo cual la estimulación neurocognitiva desde lo académico, y yo insisto mucho en lo social, en los contactos sociales, con pares, ¿sí? Y un propósito de vida, con objetivos, ¿sí? No importa la edad, siempre tratar de que nuestros pacientes, de que nuestro entorno tenga un proyecto de vida donde se sientan estímulo y estén con pares. No caigamos simplemente en lo académico, que muchas veces les decimos, bueno, que hagan actividades desafiantes, sino actividades sociales, baile, abrir nuestras cabecitas también a proponer diferentes estrategias. Sí, de acuerdo. O sea, el hecho de que la evidencia no sea contundente no quiere decir que no sirva, ¿no? Entonces es muy importante hacer actividades recreativas, la danza, el tai chi, el tener una muy buena comunicación y apoyo social. Esto síntomas que a lo mejor a veces dejamos de lado como trastornos del sueño, todas esas medidas que pueden Exacto. entorpecer la cognición, pues hay que irnos por todas las estrategias farmacológicas que además son de bastante utilidad. Varias de las preguntas son en relación a la demencia por cuerpos de Lewy, pero hablando del deterioro cognitivo leve vascular. Comentábamos que ya cuando alguien tiene enfermedades vasculares y que se da la estatina y que con esta evidencia que salió donde al bajar demasiado el colesterol LDL podría asociarse a deterioro cognitivo, sin embargo, haciendo un riesgo-beneficio entre todo ese riesgo cardiovascular y quitarla, ¿estaría indicado sí disminuir las dosis? Pues digo, porque sabemos que hay ajuste de dosis por riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, ¿estaría indicado bajar las dosis para tampoco llegar a niveles de LDL tan bajos? Sí, precisamente la idea de los estudios es que las dosis o sea, no se usan dosis de manejo, o sea, excepto, por ejemplo, en lo que es antitrombosis y en lípidos, no se usan criterios altos, digamos. O sea, así como en otras patologías más agudas, un AVC, por ejemplo, tienes que dar 80 miligramos de atorvastatina o una
o ROSU o tal. En el caso de lo que es prevención secundaria de manejo a largo plazo y crónico, no tiene por qué ser dosis altas, ni de antitrombóticos ni de estatinas. Es simplemente el uso. Es simplemente la indicación regular de tener un control un control lipídico correcto. Entonces, la dosis del medicamento depende de cuánto del factor sérico finalmente, ¿no? Entonces, ya sabemos que en los pacientes adultos mayores las estatinas tienen otros problemas, otras reacciones adversas al medicamento. Entonces, realmente como el objetivo con ellos es en colesterol total sérico y en LDL es bastante benigno, digamos, con que tengas una prevención y un uso crónico y continuado a largo plazo como prevención, es más importante que que la dosis alta que tú puedas manejar, realmente, miligramos, ¿ah? Me refiero. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿consideran útil la aplicación de pruebas psicológicas como el MoCA en adultos mayores con demencia ya diagnosticada? No sé si alguna quiera ¿Lo quieres contestar. responder tú? Bueno, a ver, el MoCA, que creo que es una excelente alternativa para una unidad de diagnóstico o cualquier eh, médico que se dedique a demencias, porque es una prueba bastante completa. Nosotros manejamos Minimenta porque tenemos neuropsicóloga y podemos hacer el seguimiento más amplio, pero el MoCA es una muy buena alternativa. Tenemos que seguir vigilando a los pacientes. O sea, los seguimientos tienen un objetivo, no solo es cómo mides progresión de enfermedad, cambios, copatologías, si no le haces un seguimiento con una prueba de seguimiento estándar, que puede ser Minimental o MoCA según tu entorno. Entonces, realmente no se usa solo como diagnóstico, sino también como seguimiento. Se cortó un poquito en la última frase, si nos pudiera Ah, repetir. vale. Que las pruebas, que en general lo que es el examen psicológico con pruebas de screening y cognitiva no solamente sirve para diagnóstico, sino también para seguimiento, porque en el transcurso de la enfermedad pueden coexistir patologías y haber diferentes tipos de evolución, no todos se comportan de igual, tienes que hacer alguna forma de seguirlo. Y el MoCA, yo considero que en un entorno sin el apoyo neuropsicológico es una muy buena alternativa. De acuerdo. Otra pregunta. Dice, soy cuidadora de enferma con Alzheimer y su memoria corta es de 5 segundos. ¿Esto a futuro afectará su motricidad y qué me espera a futuro como cuidadora? Gracias. Tal vez está para la doctora Mara. Gracias. Bueno, Lady Luz, bueno, gracias por la pregunta. A ver, es un desafío la memoria a corto plazo tan alterada, ¿sí? Eh, Aquí hay que desarrollar mucha paciencia, como hablaba recién de empatía, ¿sí? La persona que pregunta y pregunta es porque lo olvidó. Entonces aquí tenemos diferentes estrategias para no cansarnos a nosotros mismos, ¿sí? Cansarnos frente a esta pregunta reiterativa. Entonces sabemos que podemos desviar hacia otro tema, proponerle otra actividad, distraerla a la persona para que deje de quizás de hacer esta misma pregunta de manera reiterada. ¿Se afectará su motricidad o no? Bueno, sabemos que está la conexión, ¿no? Neuronal con lo muscular y hay que ver también el tiempo de evolución. No es lo mismo una enfermedad de Alzheimer que empieza de manera tardía, donde uno quizás ve principalmente lo cognitivo, los déficits cognitivos, y no ve tanto lo físico, que una demencia que empieza en etapas más jóvenes y que uno ve 20 años de evolución de la enfermedad, donde seguramente también va a afectar su motricidad. No sé si me expliqué. No puedo decir que sí va a suceder, depende de muchos factores y de las comorbilidades también, si es un Alzheimer puro o como la doctora Vargas mencionaba, si es una demencia mixta donde ya tiene afectación vascular, probablemente tenga alteración de la marcha ya y sea diferente la evolución. Sí, de acuerdo que con la evolución lo más probable es que sí en algún momento y en algún grado se vaya a afectar lo motor. Y viene muy en relación a un comentario que menciona que soy gerontóloga y realiza terapia cognitiva en personas mayores con Alzheimer y he notado que aparte de la pérdida de memoria, la coordinación del lenguaje se afecta también. Creo que va muy en relación, ¿no? Que a veces nos enfocamos demasiado en la memoria por ser el dominio cognitivo como más
más afectado y más relevante, pero siempre hay otros puntos que además son muy estresantes tanto para la persona como para el cuidador, ¿no? Y Perdón, yo, perdón, hemos hablado del deterioro cognitivo leve, pero también está el deterioro conductual leve, ¿no? Y también sabemos que si bien la demencia más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, antes era como lo patognomónico, era la pérdida de la memoria, y hoy vemos que cada vez más vemos los números que empiezan con trastornos psiquiátricos, de las esferas psiquiátricas, conductuales o comportamentales, que también tienen otra evolución. Así que es un gran desafío. Sí. así es. Y hace rato comentaba el doctor Miguel en su presentación que a falta o con la dificultad de tener biomarcadores para hacer diagnósticos específicos, pues los diagnósticos terminan siendo clínicos, ¿no? Principalmente. Y entonces yo quería poner en la mesa el hecho de la coexistencia de patologías, lo cual dificulta en gran medida el diagnóstico clínico, ¿no? Porque si tenemos, podemos tener a lo mejor la afectación de memoria o mucha disfunción ejecutiva y de la atención, y podemos tener algún dato de parkinsonismo, pero también podría tener una enfermedad cerebrovascular que pudiera estar dando estos mismos síntomas, ¿no? Y entonces esto sí hace meramente complicado el diagnóstico clínico. Y creo que esto es, pues va en relación a lo que nos decía de lo difícil y la baja prevalencia que tenemos en nuestros países de demencia con cuerpos de Lewy, ¿no? Muy Y bien. No, realmente yo también he estado ejerciendo en Perú y he estado ejerciendo aquí, en España, y realmente se diagnostica más simplemente porque aquí yo tengo la gran suerte que tengo una hora de visita y neuropsicóloga 50 minutos. Entonces, los perfiles neuropsicológicos sí se pueden afinar un poco más o ayudan a afinar un poco más un perfil de cuerpos de Levy de un perfil de Alzheimer o de un perfil mixto. Entonces, y son cosas que no sé cómo andaremos ahora, pero neuropsicología creo que está todavía poco desarrollada en nuestros países y es una cosa que es muy de personas, o sea, realmente no es una cosa muy tecnológica, simplemente se requiere formación de la persona y tener el entorno, tener acceso a ella, ¿no? A la persona que lo pueda diagnosticar, muy aparte de que la neuroimagen, como les decía, es importantísima y tener sobre todo la evolución, tener el tiempo de poder revalorar al paciente otra vez con la prueba de memoria, con el perfil neuropsicológico que tenga, compararlo y poder confirmar. Realmente hay cuerpos de Levy que son de diagnósticos, los criterios de Magnit son ya bastante antiguos, pero hay muchos pacientes que se quedan en el limbo, digamos, de ponerle una posibilidad de Levy y no puedes confirmarlo si no está después de 2 o 3 visitas. Entonces, pero logras confirmarlo porque hay una evolución y hay un perfil completo. Y no tienes, yo por ejemplo, hablando mal, como tengo un problema de que es una unidad de consultas, no puedo pedir TAT scan, por ejemplo, o es muy difícil pedirlo. Entonces, realmente finalmente nos circunscribimos al diagnóstico clínico que sí, afinándolo mucho y haciendo y usando, como digo, muchas estrategias, se puede realizar felizmente. así es. Sí, es difícil tener el recurso en todos lados de neuropsicología, ¿no? En la mayoría de los centros, pues realmente no hay. Por fuera es costoso, porque son visitas repetidas y sí es costoso para los pacientes. Em, Otra pregunta, ¿qué actividades se le puede realizar al adulto mayor, tipo laborterapia, y cómo evitar el estrés del cuidador en los familiares? Bueno, permiso. Em, Algo que les propongo siempre a los cuidadores, bajo el lema Cuídate para poder cuidar, ¿sí? Es que hagan actividades que los beneficien a los dos, al cuidador a la persona que cuida. Entonces, caminar es una opción para los dos, les hace bien tomar aire, tomar sol, estar al aire libre, ¿sí? Hacer actividad física, hay muchos programas donde pueden hacer cuidador y paciente, ¿sí? Cuidador, persona cuidada, actividad física, ejercicios isotónicos, pilates en silla, ¿sí? Hay que usar la imaginación. A mí me pasa que cuando noto que los familiares o los cuidadores lo hacen, cuando yo se lo escribo
esto está estudiado, ¿no? Cuando prescribimos por escrito los médicos con sello, esto, tomar sol, hacer actividad física, compartir salidas y demás, es importante. Creo que acá el punto es que las dos personas se vean beneficiadas y que hagan actividades en conjunto. Creo que eso resolvería mucho. Y después, por supuesto, hay un gran abanico de actividades, depende del entorno donde están. Sí, y también tal vez una estrategia es ponerse metas alcanzables, ¿no? Si nosotros vamos al día a día, eso disminuye esa frustración Claro, de los cuidadores de no claro. o percibir que no logran y no ven un avance, ¿no? Entonces, si se enfocan a objetivos cortos, a corto plazo y que sí sean factibles, eso va a disminuir esta sensación de frustración, ¿no? A lo mejor hoy me voy a enfocar en que el baño sea algo que no le cause tanta ansiedad, ¿no? O sea, cosas que esta semana va a ser dedicada a esto y a lo mejor eso puede mejorar esta sensación de ansiedad tanto en el paciente como en los cuidadores. Otra pregunta, el SPECT no es muy costoso. ¿Cuándo utilizarlo en caso de demencias? A ver, alguien que... ¿Soy sincera? Vale. Eh, la verdad es que el SPED se utiliza, es uno de los tipos de biomarcadores que existen para diagnosticar demencias degenerativas, pero en mi caso, bueno, vuelvo a repetir, por temas de acceso, porque no estoy en un hospital de tercer nivel, con lo cual no tengo neuroradiólogo tan a mano ni el radiotrazador, lo usamos muy poco. Si acaso lo que utilizamos ahora nos hemos quedado en utilizar punción lumbar, pero realmente, vuelvo a repetir, yo insisto mucho en que se requiere de mucho tiempo y neuropsicología y tal, y muchas de las cosas se pueden sabiéndolas y haciendo seguimientos clínicos se puede diagnosticar y tratar muchas cosas. El SPED es una buena herramienta, si la tienes, muy bien, pero sí hay muchísimos casos en que con una buena anamnesis, un buen estudio de un equipo multidisciplinar se puede hacer un seguimiento y un diagnóstico muy correcto. Yo le voy a la clínica, lo siento. Muy bien, Estoy de doctora acuerdo, Teresa. muy de acuerdo. Es muy Bueno, pues creo que ya enriquecedora las la... preguntas ya son todas y sí alcanzamos a abarcar prácticamente todas. Muchísimas gracias. Realmente nos quedan cortos estos espacios porque muchas cosas tenemos que seguir conversando, ¿no? Pero quizás para cerrar, creo que el tema de las demencias vasculares en Latinoamérica es muy, muy importante de tomar y conocer bien el perfil cognitivo y lo importante de que si intervenimos, pues vamos a realmente a prevenir el 56% de las demencias, ¿no? O sea, mucho más que lo que se estipula para nivel global. Y esto es porque todos los factores de riesgo cardiovascular tienen mayor incidencia en Latinoamérica. Entonces, hablar de esto, conocer este espectro, intervenir, es muy, muy importante para nuestro contexto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todas las expositoras, a la doctora Teresa, gracias a los participantes también por vuestra atención, por vuestro interés. Esto definitivamente nos motiva a seguir trabajando en jornadas como la presente. Vamos a cerrar la jornada. Agradezco reiteradamente a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Liliana. Gracias, Mara. Gracias, Teresa. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Gracias por noches, el gracias espacio. por todo. Adiós. Adiós.